fibrilación auricular o atrial es un ritmo cardíaco irregular que a menudo puede sentirse muy rápido. Ese ritmo irregular se conoce como una arritmia, o sea que las aurículas laten de forma no sincronizada, aunque puede haber síntomas como latidos rápidos, dolor de pecho, mareos, fatiga, entre otros. En la mayoría puede ser asintomático. Es que puede ser completamente asintomática. Y esto le da énfasis a que el paciente debería tener un monitoreo rutinario. El paciente que tenga factores de riesgo debería estar bajo el cuidado por lo menos de su primario y en muchas causas de un cardiólogo, para que los estudios que hacemos de rutina a veces nos pueden dejar saber que ese paciente está a riesgo de desarrollar esta condición, y esas son las causas por las cuales empezamos los medicamentos tan temprano como hacemos, porque son las complicaciones estructurales del corazón que ocurren luego de estar mucho tiempo hipertenso, mucho tiempo diabético, mucho tiempo sobrepeso o mucho tiempo sin hacer ejercicio. Pues vamos desarrollando unos cambios en el corazón que, aunque son leves, que no dan síntomas, te predisponen a largo plazo, con la edad y el tiempo, a desarrollar esta arritmia. Otro de los factores de riesgo es la edad. A más años, aumenta. Entre las causas puede haber un problema del corazón de nacimiento, apnea obstructiva del sueño, ataque cardíaco previo, pulmonía, enfermedad del tiroides. ¿A quién afecta más? ¿Al hombre o la mujer? Se le ha dado un poquito de importancia la distinción entre hombres y mujeres. Realmente en la literatura está bien publicado que es más frecuentemente visto en los hombres. Pero esto ya es una situación que se está empezando a dar cuenta que el patrón es que la mujer sí le da casi igual de frecuente, pero mucho más tarde en la vida. Y entonces, si estamos durando más tiempo y las consideramos como las incidencias también, pues no es que la mujer no está predispuesta a tener esta condición, hay que chequearse igual. O sea, que no está exenta. Me parece que quizás entrando en la menopausia o posmenopausia podemos ver más frecuentemente problemas del corazón Sí, en las realmente féminas. después de la menopausia empezamos a ver aumentos en la presión, menos tolerancia de estresores, y entonces también a veces entran diferentes tratamientos de hormonas y diferentes cosas, y entonces empezamos a padecer un poquito más de riesgo de desarrollar estas condiciones. No importa haya o no en la familia algún riesgo cardiovascular, hay que evaluarse con un cardiólogo temprano en la vida, a los 40 años, porque en el caso de la fibrilación atrial o auricular puede llevarnos a complicaciones serias. El tema más importante de la fibrilación atrial son los derrames. O sea, el que el corazón no pueda bombear bien la sangre hace que esté más lenta dentro del corazón, y eso predispone a que cause coágulos. Pacientes que sean con un factor de riesgo o más, que sean diabéticos, hipertensos, que tengan fallo cardíaco, féminas, enfermedad vascular o derrames previos, deberían de considerar empezar un anticoagulante para poder disminuir el riesgo de trombosis. Y a veces decimos, pero eso me puede hacer un sangrado, pero la determinación de empezar el medicamento toma en consideración de que tenemos más riesgo de un derrame que de sangrar del uso del medicamento. Ese riesgo cerebrovascular es de alrededor de un 7%. Se llama pobreza alimentaria a la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria. Ello puede deberse a carencias en el conocimiento o educación, en el acceso físico y también en el económico, en la obtención de alimentos. Puerto Rico no es la excepción y sí tenemos pobreza alimentaria. Hubo conversaciones con algunos agricultores que nos decían que aquí había una falsa representación de disponibilidad de alimentos, por ejemplo. Y es cierto cuando tú piensas, ¿verdad?, en el alto por ciento que tenemos de importación de alimentos, que dependemos en un 85-90% de alimentos importados. Pues entonces, cualquier cosa que pueda interrumpir ese movimiento de alimentos hacia Puerto Rico nos va a poner en una situación bien difícil. Aunque últimamente ha habido un movimiento hacia productos libres de químicos, los llamados orgánicos, no es menos cierto que el costo ha subido, otra barrera para esa accesibilidad. Que es indiscutible, ¿verdad? Y si lo miramos desde el punto de vista de Puerto Rico tiene la canasta de alimentos más costosa de toda América Latina y los alimentos son 20% más caros que en Estados Unidos. Así que la situación de Puerto Rico, ¿verdad?, es una de grandes ventajas en términos económicos con relación a los alimentos. Otro problema que abona lo es el cambio climático y la contaminación de suelos, aguas y aire, lo que deja poco para la siembra, crianza de animales terrestres y acuáticos. Un panorama de salud que ya es complejo,
¿verdad? Porque estamos hablando de que casi 50% de la población en Puerto Rico tiene al menos una enfermedad crónica y muchos de ellos tienen que ver con el estilo de vida y las condiciones ambientales. Eso significa más de 1 millón de personas, donde el 68% está sobrepeso u obeso y un 49% sedentarios. Los productos sintéticos con preservativos y colorantes o comida chatarra, como se le dice, no proveen los nutrientes requeridos. Es que es el fin último del alimento, ¿verdad? Brindarnos las herramientas de lo que el cuerpo en cada una de sus partes necesita para funcionar y para regenerarse. Esos otros elementos que no solamente no tienen un valor nutritivo, sino que tienen un efecto tóxico y que pueden tener un efecto tóxico magnificado en poblaciones más vulnerables, como son personas que ya tienen condiciones de salud o inclusive embarazadas, donde algunos de estos efectos no solamente van a afectar a la mujer en su periodo de gestación, van a afectar al bebé, y que los contenidos pueden inclusive ser más graves para el feto porque pasan a través de la placenta y alcanzan unos niveles más altos en los tejidos del feto. Alimentarse adecuadamente es sinónimo de salud. Esto no es una inversión en puramente un bien social, es una inversión en salud, porque así tengamos herramientas en la medicina moderna para servirnos de puente en optimizar una situación urgente. En una condición crónica no existe manejo de una condición crónica que sea puramente basado en un uso de un fármaco, en un uso terapéutico de una cirugía. Todas las condiciones conllevan optimizar cómo vivimos nuestras vidas. Y el pilar fundamental dentro de eso incluye una nutrición adecuada. Se debe comenzar a temprana edad para promover estilos de vida saludable, porque también el cerebro se afecta en aprendizaje, regeneración y sanación. Los antojos pueden llegar cuando estás triste o estresado, quieres algo salado o quizás algo dulce. La comida puede traer consuelo, pero también calorías extra. Comer por motivos emocionales tiende a ser muy específico. Tienes hambre por galletas, no tienes hambre por otra cosa que alguien pondría frente a ti. La psicóloga Leslie Heinberg de la clínica Cleveland dice que cuando las personas intentan comerse los sentimientos es solo un alivio temporal. Entonces el problema aún está ahí, pero las personas podrían sentirse culpables o mal por la cantidad de lo que comieron o lo que comieron. Heinberg dice que el hambre verdadera no se va, empeora con el tiempo. Podría sentirse tembloroso o tener gruñidos en el estómago. Si sospecha que está comiendo emocionalmente, se recomienda que se distraiga por 20 minutos, tomar una ducha, ir de paseo, realizar una actividad que no le permita comer. Si todavía tiene hambre al final de los 20 minutos, entonces quizá deba elegir un bocadillo más saludable. Pero para mucha gente lo que descubren es que si pueden distraerse, 20 minutos después ese antojo ha pasado. Y si le complace, Heinberg dice, disfrútelo, no se lo trague rápidamente. Comer solo una pequeña cantidad de la comida que desea podría eliminar ese antojo. Dice que no debe castigarse a sí mismo por ello. No trate de compensarlo saltándose la cena para luego sentirse con hambre e irritable más tarde. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Es como volver al pasado. Una vieja tendencia está ganando terreno en hogares de todo Estados Unidos, dormir separado de su pareja. El divorcio al dormir, y no me gusta usar ese término porque, como sugiere, sabe, el divorcio suena tan terrible, pero queremos lograr compatibilidad al dormir, así que no tiene que ser una solución a todo o nada. La psicoterapeuta Robbie Ludwig dice que el sueño es una parte crucial de la salud general. Aquellos que no duermen las horas recomendadas pueden ser vulnerables para ciertas condiciones médicas como diabetes, problemas cardiovasculares y hasta demencia. Pero dice que dormir en camas separadas puede impactar la intimidad. Si quiere probar esta tendencia, recomienda hacerlo cuando sea necesario. Si tiene una reunión de negocios importante o si encuentra que durante la semana es muy importante dormir bien, sabe, puede probar tal vez dormir separados por un periodo de tiempo y luego dormir juntos los fines de semana. Si ya duermen separados, Ludwig pide buscar tiempo para la intimidad y conectar el uno con el otro. Y si no está durmiendo durante la noche cuando están juntos, asegúrese de que no haya otra cosa en juego.
Si encuentran que no hay una razón médica para ello y no parece haber algún conflicto psicológico subyacente a los distintos problemas del sueño, ¿sabes? Entonces pueden idear un plan que funcione para ambos. Cuando se trata de la detección del cáncer, los patólogos normalmente observan muestras bajo el microscopio para ayudar a determinar un diagnóstico. En nuestro instituto hemos lanzado un programa de patología digital que nos permite convertir esa diapositiva en millones de píxeles que pueden revisarse de forma remota por un segundo patólogo. El doctor Anil Parvani, del Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, dice que ahora mismo están probando una nueva tecnología que involucra inteligencia artificial, utilizando algoritmos para detectar y clasificar el cáncer. Cuando estamos detectando cáncer usando diapositivas bajo el microscopio, estamos limitados a cuántas personas pueden verlas, a cuántas personas puedo consultar. Pero una vez está en formato digital, no solo puede revisarla un experto, sino que luego podemos aplicar algoritmos de inteligencia artificial para detectar el cáncer. Parvani dice que los algoritmos pueden ser entrenados para detectar tipos específicos de la enfermedad, como cáncer de próstata o de mama, y no solo detectar el cáncer, sino determinar cuánto cáncer está presente en la biopsia y potencialmente proveer información para ayudar con el pronóstico de la enfermedad. Así que estamos en un momento muy emocionante en el diagnóstico de patología, porque tenemos todas estas nuevas herramientas disponibles que pueden ayudar a los oncólogos, lo que puede ayudar a los pacientes con cáncer como nunca antes. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. No solo es el envejecimiento natural que se produce por los años, sino pasar muchas horas bajo el sol, cicatrices y hasta el acné. Todo puede beneficiarse con las nuevas terapias de láser. Lo primero, antes de comenzar cualquier procedimiento, es hacer una evaluación de cómo está esa piel, no solo superficialmente, sino en las capas más profundas. La herramienta que esta simulación nos permite es que podemos evaluar dónde hay manchas de sol, dónde hay pigmentación con la edad, también dónde hay manchas o vascularidades que se pueden tratar antes de cualquier procedimiento utilizando tecnología como lasers, tecnología como fototerapia o hasta con tratamientos o régimen de piel, de cremas de piel. El próximo paso es dar fototerapia facial, que puede ser en rostro, cuello, escote y hasta en las manos. Este es un procedimiento, una tecnología que va enfocada en tratar pigmentación, ya sea causada por el sol, pigmentación que ocurre con la edad y también tratar esa vascularidad o rosácea. Una cosa también interesante de esta fototerapia es que emite un espectro de luz tan amplio que puede tratar una variedad de condiciones como las pigmentaciones que ya le mencioné y también puede estimular regeneración en la piel porque puede a nivel molecular estimular las células a producir colágeno. Eso está básicamente rejuveneciendo la piel o la célula como tal. Ya con el láser fraccionado no ablativo o resurfacing se trabaja el rejuvenecimiento de la piel. En producir una energía que trata en la parte de la capa profunda de la piel. Y eso es crucial, ¿por qué? Porque la capa de la dermis es la capa regenerativa de la piel. Por ende, estimula ácido hialurónico, colágeno, elastina y reparación natural de la piel. Y de esa manera mejora la textura y rejuvenece la piel. Este láser trabaja efectivamente las líneas alrededor de los ojos, boca, en la frente y también ayuda a las cicatrices del acné y contra la hiperpigmentación. Puede darse en rostro y cuello. ¿Cuántos tratamientos se necesitan? Bueno, yo pienso que desde el tratamiento número 1 tú vas a ver una diferencia. Sí recomiendo que de 3 a 4 tratamientos de 2 a 3 meses entre medio es un buen protocolo y lo mejor de todo es que este es un tratamiento que no está restringido por edad. Un paciente joven puede hacerse este tratamiento para mantener esa piel revitalizada o rejuvenecida, mientras que un paciente que ha ganado más experiencia en la vida o tiene mayor edad puede básicamente utilizarlo como una manera de tratar esas líneas o esas presiones que ocurren con la edad y con la sol. Recuerde, este láser provoca una descamación de las células o piel muerta, por lo que una nueva piel resurgirá al cabo de las semanas. En Estados Unidos, casi 1 de cada 100 bebés nace con una enfermedad o defecto cardíaco cada año, según los CDC. Algunos de esos podrán ser más leves, pero algunos podrían ser mucho más significantes.
El cardiólogo pediátrico Glenn Iannucci del Children's Healthcare de Atlanta dice que no todos los problemas del corazón se identifican antes de nacer. Hay algunas condiciones que pueden pasar desapercibidas en las ecografías prenatales rutinarias. Realmente eso subraya la importancia de realizar chequeos de salud rutinarios con el pediatra en los que puedan escuchar y luego, ciertamente, evaluar si hay alguna preocupación más allá. Hay medicinas y cirugías que pueden ayudar hasta con los problemas congénitos del corazón más severos, pero primero la condición debe ser detectada. Iannucci dice que las señales de una condición cardíaca van a variar dependiendo de la edad del niño. En general, para infantes, podría incluir problemas de alimentación, problemas aumentando de peso o respiración rápida persistente incluso durante el descanso. En niños mayores, las señales podrían ser vómitos persistentes, dolor de pecho, desmayarse durante actividad física, falta de aliento o poca resistencia al estar activo. En los años de adolescencia, muchas veces estamos pensando un poco más en las condiciones del corazón adquiridas. En ese ámbito, algunos defectos congénitos del corazón podrían pasar desapercibidos hasta ese momento. Iannucci dice que una vez se identifique el problema, los cambios de estilo de vida también pueden ayudar. Quizás no queremos participar en deportes muy agresivos, pero hay cosas que puede hacer y que pueden ayudar a mantenerse saludable sin ponerse en riesgo. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur caminho de drume. E não por uma onda cutar. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Tour de Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Puede venir de alimentos fortificados y la exposición al sol también puede ayudar a nuestros cuerpos a producir vitamina D. Cuando no tenemos suficiente, podría impactar nuestra salud significativamente. Problemas esqueléticos, problemas de función muscular, sistema inmunológico comprometido, posibles vínculos con enfermedades crónicas y efectos de salud mental. El doctor Matthew Goldman de Cleveland Clinic dice que esta época del año, cuando hay menos exposición al sol, la gente tiene mayor riesgo de deficiencia de vitamina
vitamina D, y muchos de los síntomas a menudo pasan desapercibidos, incluyendo fatiga, dolor en los huesos o articulaciones, debilidad muscular, calambres y cambios de ánimo. Si le preocupa que pudiera tener una deficiencia, Goldman recomienda ver un médico para un diagnóstico adecuado y opciones de tratamiento. La prueba sanguínea 25-hidroxivitamina D es el método más confiable para diagnosticar deficiencia de vitamina D. Una vez que esté consciente de una deficiencia, Goldman dice que puede hacer algo al respecto. Consuma alimentos ricos en vitamina D como pescado graso, yemas de huevo, queso, hongos y leche. Cantidades saludables de exposición al sol y suplementos dietéticos también pueden ayudar. La cantidad diaria recomendada para la mayoría de adultos es de 600 a 800 unidades internacionales, pero algunos individuos podrían requerir dosis más altas, especialmente si son deficientes. Es importante seguir las recomendaciones y orientación de sus proveedores de atención médica porque altas dosis de vitamina D pueden provocar intoxicación. La esquizofrenia está catalogada como una enfermedad mental que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. En algunos casos puede parecer como si la persona perdiera el contacto con la realidad, lo que puede dificultar el diario vivir tanto para el paciente como sus familiares. Los síntomas pueden ser distintos entre una persona u otra y pueden aparecer gradualmente. Lo que le llaman síntomas positivos, esto no significa que son positivos, usualmente lo que hay son alucinaciones, percibir algo que no está presente o delirios, estas ideas que son fijas, que pueden estar presentes aunque nos muestren evidencia de lo contrario, y pues pueden hacer estas dos cosas que uno disfunciona. Están los síntomas negativos, que pueden ser, ¿verdad?, el aislarse, la falta de expresión emocional, y están los síntomas después de deterioro cognitivo, que estos ocurren a través del tiempo. En el caso de los delirios hay varios tipos. Pueden ser de celos, pensar que la pareja de uno le está siendo infiel, pueden ser, aunque no haya evidencia de eso, pueden ser persecutorios, entender que sea el gobierno o alguna persona alrededor le quieren hacer daño. Pueden ser lo que le llaman erotomaníacos, que son cuando piensa que una persona está enamorada, y usualmente esa persona tiene algún estatus que entiende que es superior, o una persona famosa, y pueden entender que están enamoradas de la persona que padece de esta condición. Con respecto a las alucinaciones, estas pueden ser auditivas, o sea, escuchar voces, pueden ser visuales o hasta táctiles. La esquizofrenia puede darse junto a otros trastornos mentales. Los trastornos psicóticos se pueden dar en un contexto de otras condiciones. De hecho, de las más comunes pueden padecer de trastornos depresivos y de trastornos de ansiedad, las personas que padecen de condiciones. Y también hay que estar pendientes porque también podrían estar en uso de sustancias, que podría complicar más aún el cuadro. Es una enfermedad que se ve más entre los 18 a 25 años y afecta en igualdad de condiciones a los varones y las mujeres. Los tratamientos actuales buscan centrar y ayudar a las personas a tener funcionalidad. Parece que es difícil tratar, aunque parece que la cosa se complica, porque, ¿verdad?, estamos hablando de una condición que puede durar 6 meses y más de un mes en un periodo agudo, ¿verdad? Así que hay tratamientos médicos, hay medicamentos específicos que pueden ayudar con las alucinaciones, con los delirios, y no solo eso, que puedan ayudar también con la expresión facial y el aislamiento que se pueda estar viviendo. La psicoterapia puede ser muy beneficiosa, especialmente destrezas de comunicación asertiva. Es de suma importancia porque es de las primeras cosas que se pierde. Y en programas que identifican temprano estas condiciones de psicosis, se empieza a trabajar esto, se empieza a trabajar también terapia cognitiva conductual con los pensamientos que están teniendo. Y si se puede involucrar a los familiares y personas que sean de apoyo, mejor aún. Lo importante es reconocer que sí hay esperanza, que es una enfermedad crónica, por lo que el tratamiento es uno indefinido. Si se diagnostica adecuadamente, las personas con TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden obtener medicamentos para ayudar con síntomas como la incapacidad para concentrarse o quedarse quieto. Las redes sociales pueden ayudar a reducir el estigma que rodea a este trastorno, pero algunos creen que también están causando algún daño.
Creo que toda la conversación sobre la salud mental, por supuesto, ha mejorado, en el sentido de que la gente es realmente bastante abierta y honesta a la hora de hablar sobre sus luchas individuales. Pero el desafío o la otra cara de la moneda es que casi se convierte en un término del que se habla en la esfera popular, donde los términos clínicos pueden comenzar a ser mal utilizados. El psiquiatra clínico Dr. Anthony Yeung y sus colegas comenzaron a estudiar videos sobre TDAH publicados en las redes sociales, después de notar que más pacientes acudían en busca de ayuda para enfocarse y concentrarse. Yeung dice que la investigación reveló que más de la mitad de los 100 videos más populares en ese momento publicados sobre TDAH tenían información errónea sobre el trastorno. Su preocupación es que más personas se están diagnosticando con TDAH y recibiendo un tratamiento que tal vez ni siquiera necesiten. Sí, todo el mundo empieza a identificarse con TDAH, ya sabes. Sí, el 10% se convierte en 20%, se convierte en 30%, se convierte en 50%, se convierte en 60%. Entonces, realmente, ¿cuál es el trastorno del que estamos hablando aquí? ¿Dónde estamos poniendo el límite? Si sospechas que tienes TDAH, los expertos en salud dicen que es importante consultar a un médico para ser evaluado. Aunque durante la pandemia del COVID-19 las redes sociales se convirtieron en la mejor forma de comunicación, de trabajo y de estudios a distancia, no es menos cierto que también es una manera de interacción social diferente que puede llevar a una adicción, más aún cuando todavía en la niñez y adolescencia no ha madurado el cerebro. Todavía el cerebro se está desarrollando y a veces es importante reconocer que el área frontal que es asociada al juicio y a la toma de decisiones, todavía no ha sido desarrollado completamente, así que tenemos que tomar más precauciones cuando le estamos dando acceso a los jóvenes a plataformas que ya se han encontrado que pueden ser dañinos en algunas áreas de la salud mental. Uno de los mayores problemas es el acceso a información o imágenes de índole sexual. Por ejemplo, ha salido recientemente, ejecutivos principales de las redes principales han dicho que en edades de 13 a 15 años han encontrado un 37% que en la última semana han visto imágenes con desnudez. 24% de esta población de 13 a 15 años también han recibido avances sexuales de otras personas y hasta un 17% han sido expuestos a un contenido que promueve el hacerse daño. En esa etapa de la adolescencia aún está en formación la identidad, por lo que hay que estar vigilantes. 90% de los adolescentes identifican utilizar redes sociales y en algunos casos los estudios indican que están hasta 9 horas en el día conectados. ¿Qué significa esto? ¿Y qué demuestran los estudios? Que puede causar baja autoestima en los adolescentes, que puede causar ansiedad, trastornos alimentarios, depresión, problemas al dormir, exposición a lo que es el bullying, lo que le llaman el cyberbullying, un acoso a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque eso es peligroso, porque eso también nos predispone para depresión y para riesgo suicida. Esto de los suicidios se ha visto con competencias o los llamados challenges que han costado vidas. Una de las causas principales por las cuales el consenso de profesionales de salud mental entiende que han hasta subido los suicidios, se ha reconocido que hay un rol de las redes sociales. A medida que fueron creciendo la influencia de las redes sociales en los jóvenes, se ha visto desde el 2007 a 2021 como más de 60% de aumento en suicidios. La exposición a este contenido puede ser dañino y ha sido probado en los estudios. Así que definitivamente tenemos que encontrar unos mecanismos para monitorear y limitar el acceso que están teniendo los jóvenes. Otro problema que traen las redes son las noticias falsas y el que puede haber propaganda de ideales políticos, de valores o hasta de productos que son manipulados. Además, con la inteligencia artificial se puede promover información falsa también que puede ser muy dañina. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Con antintur camino de drume.
e não por uma onda kutá. Sigur, turca mida tinko i come toch? Pero realidad ta hopeleu. Bangstop está aqui. Por favor, steriliza e castra vossa mascota.